Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 27 de enero del 2021. Continuando con nuestra serie de estudio La Primera Carta a Timoteo, tendremos el tema Requisitos para el liderazgo de la Iglesia, los diáconos. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Es una bendición contar con su presencia para tener este tiempo especial de meditación en la palabra de nuestro Dios. Y le invitamos a disponer su corazón para que sea este tiempo especial una ofrenda de alabanza para nuestro Señor. Y vamos a comenzar con este tiempo de cánticos y lo haremos con el himno 63, titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.
Les invitamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos concedes de vida y la bendición de esta noche de tener este tiempo especial de culto, de estudio de tu palabra. Gracias te damos por ello y te pedimos que seas acompañándonos como el principal invitado y tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Digamos juntos en esta noche tu santo nombre. Alabaré. Himno número 25. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a considerar en esta noche los versículos 8 al 13. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza.
Entonemos juntos el himno número 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie de estudio La primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Requisitos para el liderazgo de la Iglesia, los diáconos. Escuchemos. Queridos hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy continuamos con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta oportunidad seguimos viendo las características, las cualidades que necesita el liderazgo de la iglesia. Y en esta noche vamos a ver lo concerniente al diaconado. Para introducirnos en este tema, quisiera invitarlos un momento a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6. Es aquí donde encontramos nosotros cómo se instituye por primera vez en la iglesia esta función de un grupo de hermanos con la finalidad de servir. Quiero dejar en claro que el diaconado no es otra cosa que un servicio, una ministración dentro de la iglesia del Señor. Abramos nuestras Biblias entonces en Hechos capítulo 6 y quiero pedirles que leamos los versículos 1 al 7. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay un problema en la iglesia en cuanto a la distribución de los alimentos. Las viudas de los griegos están siendo discriminadas, están siendo desatendidas, las viudas de los hebreos no. Y frente a este problema de acepción de personas, hay una queja que llega a oídos de los discípulos. Estos tienen que tomar correctivos. Y ellos empiezan aclarando un asunto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No tiene que ver con que servir a las mesas es algo denigrante. No, se trata de la optimización del tiempo y de los recursos. Si tenemos un conglomerado tan grande que compone el cuerpo de Cristo, y tenemos a los discípulos que son los receptores directos por parte del Señor Jesucristo como apóstoles de Él, de la enseñanza de la doctrina que viene del Señor Jesucristo, pues ellos debían continuar con esta tarea y la iglesia trabajar mancomunadamente para dar el debido crecimiento al cuerpo de Cristo y al mismo tiempo ir resolviendo este tipo de cosas que tienen que ver con la convivencia entre diferentes y al mismo tiempo unidos por esa misma doctrina. Entonces, frente a esto, la propuesta de los apóstoles es la siguiente: escojan 7 varones de entre vosotros que tengan estas cualidades, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. A estos hombres que gocen de la confianza de la congregación, se les dará la responsabilidad de atender estos menesteres que tienen que ver con la administración de los recursos que ha recibido la iglesia para el sustento de las viudas. Esta propuesta les agradó y eligieron a un grupo de varones llenos del Espíritu Santo, que tenían buen testimonio y sabiduría. De esa forma, los apóstoles del Señor iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay algunas personas que me han preguntado varias veces cuáles son las funciones esenciales de un pastor. Miren, básicamente son estas dos: ocuparse de la oración y ocuparse de la palabra. A veces se piensa que el pastor debe estar todo el día visitando a los hermanos de casa en casa, haciendo esta tarea, que no es mala, mis amados hermanos, es importante y es necesaria. Pero, hermanos, bíblicamente hablando, la tarea de un pastor, y aquí es donde fallamos muchas veces, y por eso las iglesias a veces pierden el rumbo, porque los pastores están inmersos en un sinnúmero de funciones y actividades que deberían ser cumplidas por los diáconos, y ellos no se están ocupando ni de la oración ni de la palabra. Por eso a veces hay vacíos doctrinales desde los púlpitos. El pastor debe ocuparse de la oración, debe ser un ejemplo en oración ferviente y debe ocuparse también del cuidado de la doctrina, del cuidado de la palabra, y el resto de la congregación trabajar mancomunadamente a fin de que se atiendan las necesidades de la iglesia. Y miren, como fruto de todo esto, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, entendiendo esto, sabemos que para atender los asuntos de la iglesia están los diáconos. La pregunta: ¿cómo deben ser elegidos los diáconos? Lo primero que tiene que tomarse en cuenta son los requisitos que establece la palabra del Señor. Número 1, que tenga buen testimonio. Número 2, que sea lleno del Espíritu Santo. Número 3, que tenga sabiduría para poder atender estos asuntos que requieren de mucha habilidad para hacerlo en paz, para que la iglesia se fortalezca. ¿Cómo elegir? Alguien me dijo hace algún tiempo atrás: pero pastor, si nosotros vamos a ceñirnos a lo que dice la palabra del Señor, nunca vamos a tener servidores. Bueno, este fue un comentario que a mí me entristeció mucho, porque este comentario genera dos observaciones. La primera observación es esta: Dios está siendo muy exagerado, porque recordemos que la Escritura es inspirada por Dios. Es el Señor el que puso este sentir en los discípulos ahí en Hechos capítulo 6, y es el Señor con su Santo Espíritu quien le revela a Pablo estos requisitos o cualidades para el liderazgo de la iglesia. Entonces, tal vez se le pasó la mano a Dios. ¿Es eso lo que me están diciendo? Pues yo creo que eso es un error gravísimo. ¿Por qué razón? Hemos caído en los últimos años, hemos caído en un menoscabo de estas cosas, y no solamente a nivel de iglesia. La mediocridad es un pensamiento y es una forma de vida
que está progresando como un cáncer, generando una metástasis social poderosa en todos los escenarios. Cada vez se exige menos en el nivel y en el programa educativo, cada vez se exige menos de las personas que hacen funciones sociales, políticas, y se acepta como una cosa muy normal, la mediocridad en todos los sistemas en los que en este mundo nosotros nos desenvolvemos. Lamentable que esto vaya a llegar y que esté llegando a la iglesia del Señor al considerar que la palabra del Señor es demasiado exigente para estas cosas. En segundo lugar, al decir esto, nosotros estamos señalando que deberíamos generar un camino distinto para cumplir con estas necesidades eclesiásticas. Entonces me preocupa mucho porque si nosotros aceptamos ese tipo de tendencias, hoy bajamos la vara, el estándar, para la elección de diáconos. Mañana bajaremos tal vez el estándar en cuanto a la doctrina. Pasado lo haremos con la liturgia. Y cuando nos demos cuenta estaremos al mismo nivel del pensamiento de este mundo. Porque este mundo es el que propone este tipo de barbaridades. Así que quitémonos de la cabeza esa idea de que esto es imposible de cumplir. Más bien debería generar en todos nosotros una especie de motivación a alcanzar, una meta a alcanzar y estar motivados por el Señor. Bueno, yo quiero cumplir con esos requisitos. Ese sería mi afán. O sea, yo quiero servirle al Señor. Si Él murió en la cruz del Calvario por mí, admitiendo todo ese tipo de barbaridades que se cometieron contra Él al crucificarlo, al blasfemar contra Él y todo ese tipo de cosas por amor a nosotros, ¿por qué yo no debería buscar la excelencia en cuanto a aspirar a ser un diácono como lo determina la palabra del Señor? Creo que debemos empezar por allí. No cualquiera debería ser diácono, debe ser una persona que cumpla con estos requisitos. Y quizá por esta razón el apóstol Pablo, al escribir el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, señala con mucha firmeza estas cosas. Y yo quisiera que usted se percate de algo. Entre el capítulo 1 y entre el capítulo 3, versículos 1 al 7, usted va a encontrar requisitos para los obispos y en ninguna manera se menciona mujeres. Pero entre los versículos 8 al 13, donde se habla de los requisitos para los diáconos, se incluye, ahora sí, a las mujeres. Esto me deja ver a mí que hay una diferencia. En el pastorado u obispado era un asunto para exclusivamente los varones. En cuanto al diaconado, es una cosa muy abierta para que la iglesia en su totalidad participe de esto. Están incluidas las mujeres también y eso es algo bueno. Entonces empieza diciendo el versículo 8, los diáconos, los servidores, asimismo deben ser honestos. Ese asimismo nos liga a nosotros con el contexto anterior, hablándonos de que se trata de personas que están cumpliendo funciones de servicio en cuanto al liderazgo. Esto es algo importantísimo entender. No hay liderazgo sin servicio dentro del pensamiento cristiano. Quitémonos esa idea de la cabeza de que el líder es alguien que no sirve. El líder va adelante y no es el que empuja el carrito, sino el que va adelante diciendo cómo se deben hacer las cosas. No, el líder es uno que se pone detrás del carrito y acompaña a los demás en la tarea de empujar el carrito. Miremoslo de esa manera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el liderazgo cristiano se fundamenta en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él anima y estimula que nosotros tengamos esa actitud. El que quiera ser mayor entre ustedes, pues tendrá que ser el menor, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Debemos entender ese pensamiento al momento de construir ese perfil del diaconado. El diácono es uno que sirve a la manera de Cristo Jesús en la iglesia. Yo quisiera que eso lo manejemos con total claridad. Quitémonos la idea de que el diácono es una autoridad suprema dentro de la iglesia, que gobierna al pastor, que gobierna a los hermanos, que gobierna toda la institución eclesiástica. Hermanos, no es así. Es un error grave, gravísimo. Porque en la iglesia el que manda es el Señor Jesucristo. De allí los demás, como dice la Escritura, nos sometemos los unos a los otros. De que hay un orden establecido en la iglesia, por supuesto que lo hay. Pero esa actitud de que somos dueños de la iglesia o dueños de los escenarios de la iglesia, sean estos administrativos o ministeriales, hermanos, es una idea completamente desquiciada, descabellada, totalmente impía, es mundana. Un diácono no puede tener esos aires de señor dentro de la iglesia. En la iglesia hay un solo Señor que yo sepa y ese se llama Jesucristo. Y todo lo que pretenda usurpar ese lugar no viene de parte de Dios, queridos hermanos. Entonces, miren,
Los diáconos, asimismo, dentro del mismo rango de exigencia que un obispo, debe ser honesto. Y la honestidad va ligada a la verdad, la honestidad va ligada a la integridad, la honestidad está íntimamente ligada a la santidad. Un diácono debe ser una persona honesta, sin doblez, como dice a continuación. No puede tener un doble discurso, no puede ser cristiano en la iglesia y totalmente impío allá afuera. Un diácono no puede ser, en otras palabras, como el apóstol Pablo bien señala en la carta a los Gálatas, no puede ser un hipócrita. Vivir una vida de actor, acá muy espiritual y afuera muy carnal, muy mundano, con chistes de doble sentido, una vida doble. Eso es totalmente inconcebible dentro de este grupo llamado los diáconos. Debe ser honesto, transparente, sin doblez. Luego señala no dados a mucho vino, o sea, podían haber tomado vino en aquel entonces dentro de su cultura, pero no a mucho, en otras palabras, no entregado a estas prácticas. No codicioso de ganancias deshonestas, se fija que son las mismas cosas que se exigen de un pastor. Y luego añade algo importantísimo, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En otras palabras, que no tuerzan la escritura, que no enseñen fuera de lo que estaba establecido dentro de los parámetros de inspirado por Dios. Esto de guardar con limpia conciencia la fe nos indica que los diáconos también podían ejercer un rol de enseñanza dentro de la iglesia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, participar en esa necesidad. Entonces, por esa razón, el diácono debía ser una persona comprometida con la doctrina. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo señala en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ni más ni menos. Ellos están llamados a ser vigilantes de la palabra del Señor, de la doctrina del Señor. Y eso, hermanos queridos, es algo que debe resaltarse en la función de un diácono. Por esa razón, no se puede elegir al diaconado a una persona que no tiene profundidad en las Sagradas Escrituras, que no tiene el conocimiento y la práctica de las Sagradas Escrituras. Por eso se demanda que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, con una vida comprometida con el Señor. Y estos también, y aquí hay un detalle importante, sean sometidos a prueba. Fíjese que eso no dice del pastor, aunque en Hebreos se nos dice a nosotros que la iglesia debe observar la conducta del pastor e imitar la fe. Y por supuesto, si es una conducta reprochable, pues no se debe imitar. Lo que dice aquí es interesante, dice, estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Quién los somete a prueba? Es la iglesia, es el pastor, en cuanto al testimonio y la función que desempeñan dentro de la iglesia. Así como el pastor está bajo el escrutinio de la congregación, los diáconos también lo están. Esto quiere decir que puede ser que nos equivoquemos al elegir un diácono, y ese diácono debe ser observado por el pastor y por la iglesia, de tal forma que manejen el diaconado de manera correcta e irreprensible. Estos deben ser sometidos a prueba. Entonces debe haber un tiempo, una vez elegidos, de observación del testimonio y el desempeño de los diáconos en la iglesia. ¿Esto es nuevo? Por supuesto que no. Ahora miren, queridos hermanos, esto demanda de un riguroso proceso para la elección de los diáconos. ¿En qué sentido? No podemos nosotros elegir una persona que no conocemos. No podemos nosotros elegir una persona que recién llega a la iglesia. Yo respeto mucho, conozco iglesias donde cuando una persona llega, inmediatamente la bautizan sin haber observado su testimonio, sin haber observado su conducta. Y luego cuando nos damos cuenta ya está dentro de un diaconado dentro de la iglesia. Eso es peligroso, queridos hermanos. Debe haber un seguimiento. Tampoco se puede elegir por simpatía. No es que fulano de tal me cae bien, mocionémoslo para que sea diácono. La Alianza Cristiana y Misionera tiene un proceso interesante que es muy bueno. Hay una comisión nominadora, eligen a una serie de candidatos y estos candidatos deben ser observados también por el pastor. ¿Por qué razón? El pastor puede tener información personal relevante con respecto a la vida de estas personas y poder determinar si está en condiciones de participar de una terna o no. Todo esto nos lleva a nosotros
a lo que acabamos de leer, nos lleva a nosotros a considerar seriamente. ¿Por qué razón? Porque los diáconos que hagan bien su trabajo son dignos de un grado honroso dentro de la iglesia. Miren, entonces, que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado condicionados. Condicionados. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Pablo termina diciendo en este versículo, si son irreprensibles. Si son irreprensibles. Bueno, esto es algo importantísimo, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Ellos están en un sitial de privilegio. El que sirve en la iglesia del Señor está en un sitial de privilegio. Y hermanos, es importante que nosotros reconozcamos esto. Cualquier función, desempeño, tarea que nosotros tengamos en la iglesia es un privilegio. Desde empezar por barrer la casa del Señor hasta el uso del púlpito es un privilegio. Y dado que es un privilegio, debe ser desempeñado con total estima todo lo que nosotros hagamos. En primer lugar, en segundo lugar, siendo esto un privilegio, debe ser cuidado con altísima responsabilidad, sabiendo que, dado que es un privilegio, lo podemos también perder. Por eso se requiere una conducta irreprensible de parte de los diáconos, al igual que de quienes hacen la tarea pastoral. Versículo 11 incluye a las mujeres, miembros de la iglesia. Las mujeres asimismo sean honestas, al igual que los varones. Y señala una cosa interesante, no calumniadoras. ¿Por qué razón Pablo añadiría esto? El problema de la lengua. El problema de la lengua históricamente ha sido delicado dentro de la iglesia. El enemigo es astuto y sabe cuáles son nuestras debilidades, y créanme, una de las cosas que señala el libro de los Proverbios como un peligro constante dentro de la congregación de los justos es el chisme. Chismes, murmuraciones, calumnias, son cosas que pueden destruir una iglesia más que la persecución que venga de afuera. A mí me preocupa seriamente, más que la persecución que pueda venir de afuera, lo que nosotros con nuestra lengua podamos hacer dentro de la iglesia. Cuando una persona participa de pecados de la lengua, hermanos queridos, está propiciando una división dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es condenado por la palabra del Señor. Hay que ser celosos con este asunto. Miren, hermanos, el chismoso, dice el libro de los Proverbios, aparta a los mejores amigos. Entonces, donde hay un chismoso hay división. Y chismoso es tanto el que habla como el que presta oídos para el chisme. ¿Y qué es el chisme? Dar una información que a veces no es muy cierta a espaldas, a hurtadillas de otra persona. Eso ligado a la murmuración, ligado a la calumnia, inventar acusaciones, hermanos, es algo gravísimo dentro de la iglesia. No es grave, es gravísimo, en alto riesgo. Entonces, una diaconisa debe ser una mujer caracterizada por la sobriedad en el uso de sus palabras. No habla por impulsos, no es una persona que habla de pronto más allá de lo que está permitido. Es una persona sumamente sobria en cuanto al uso de su boca. Y acompaña esto, al no ser calumniadoras, la actitud de sobriedad y también la fidelidad en todo. Debe ser una persona fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a su iglesia. El versículo 12 sigue añadiendo al asunto de los diáconos, de los varones, que sean maridos de una sola mujer. Esto ha sido interpretado por mucho tiempo dentro de un contexto, pues el contexto de la fidelidad. Que no sea un adúltero, que no sea un polígamo, que deba ser un hombre fiel totalmente a su esposa y por consiguiente a su hogar. Debe ser un buen administrador de su casa y dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. Debe ser un buen administrador de las responsabilidades que Dios le ha dado. Pero fíjense, se requiere del diácono que sea un hombre leal. ¿Por qué esto es importante? Al igual que al requerírselo a uno que cumple la tarea del obispado, se está pidiendo un requisito, hermanos, importantísimo, y lo voy a explicar en este momento leyendo Efesios
capítulo 5, Efesios capítulo 5, leo lo que dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que cuando Pablo requiere de los diáconos que sean maridos de una sola mujer, está hablando de la lealtad, del cuidado, de la fidelidad que un diácono debe tener para con su esposa. Bueno, esto es un requisito para todos los hombres, para todos los que son casados, que sean maridos de una sola mujer, en otras palabras, que sean fieles a su esposa. Es lo que se requiere en la Sagrada Escritura, que se la trate como a vaso más frágil, que no sea áspero con su esposa. Todas esas cosas hay que observar en el momento de hacer una elección para diácono. Ese hombre debe ser un hombre sensible con su esposa. Ese hombre debe tratarla como vaso más frágil, no como a una igual, sino como a quien está por encima de él en el sentido de valoración, de aprecio y de cuidado. Si un hombre no mira a su mujer como algo valioso, algo que tiene que cuidar, hermano, no puede desempeñar un diaconado. ¿Por qué? Porque si no es fiel a su esposa, si no cuida bien a su esposa, así como trata a su esposa, tratará a la iglesia. Así como trata a su esposa, también trata, tarde o temprano, si este hombre no le es fiel a su mujer, tampoco va a ser fiel con la iglesia. Si este hombre es un grosero con su esposa, también será grosero con los hermanos. Así como trata a su esposa, tratará a los hermanos de la iglesia y no merece estar en el diaconado. Hermanos, no merece, porque la iglesia es la novia del Cordero y un diácono no puede tratar con aspereza a la novia del Cordero. ¿Me explico, hermanos? De allí la seriedad y la rigurosidad con este aspecto, mis queridos hermanos. Miren cómo dice aquí, que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Y termina diciendo, porque los que ejerzan bien el diaconado, el servicio en la casa del Señor, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces el diácono que hace bien su trabajo, bueno, gana una alta estima dentro de la congregación y se lo distingue entre los demás creyentes como un hombre fiel. Qué importante es esto, mis amados hermanos. Por tanto, nosotros no podemos hacer una elección diaconal en función de simpatía, en función sencillamente de conveniencia. La elección de diáconos debe hacerse en función de lo que la palabra del Señor ordena, y dicho sea de paso, el reglamento interno de la Alianza Cristiana y Misionera señala la observancia a estos principios como requisito para poder elegir diáconos dentro de una iglesia. Entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué a mí no me eligen como diácono? Bueno, entonces manifieste siempre el hecho de salir de la mediocridad y buscar la excelencia y un mejor hijo de Dios. Para que lo elijan diácono, no para honrar el nombre del Señor. Porque eso es un principio de alguien que ama al Señor, que muestra gratitud al Señor por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Si Cristo lo entregó todo, ¿por qué no he de entregarlo yo todo a Él? El que está buscando ser distinguido sencillamente para ocupar un cargo de liderazgo en la iglesia, no puede estar en liderazgo. Tiene que ser una persona honesta, sin doblez. Servir al Señor, amar al Señor, guardar la santidad en su vida, en su hogar, porque ama al Señor, porque tiene un compromiso con Cristo Jesús. Y eso se nota. La fidelidad, la santidad, la obediencia en un creyente lo hace distinguido de entre los demás. Y esto es importante, mis amados hermanos, para que nosotros podamos tener una buena salud como iglesia. Que los hermanos que están cumpliendo funciones de servicio en la iglesia valoren este privilegio y no actúen como dueños y señores de la iglesia del Señor, sino como aquellos sirvientes que consideran un altísimo privilegio
el servir al Señor. ¿Y por qué uso la palabra sirviente? Porque me parece que es la traducción más apropiada para dulos, que es la palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando él se presenta ante los hermanos como apóstol y siervo, apóstol y siervo, apóstol y sirviente y dulos del Señor Jesucristo. Porque hermanos, creo que ese es nuestro rango real. Delante del Señor Jesucristo es un privilegio ser sirvientes suyos en la casa del Señor. Cuando yo limpio la casa del Señor, lo hago pensando en que es para mi Señor. Cuando cantamos un especial, no es para los hermanos, no es con ínfulas de artistas, no, estamos cantando para el Señor. Cuando alabamos al Señor en el tiempo del culto, es para nuestro Señor. Por eso debemos cantar con entusiasmo, con fidelidad y sinceridad de corazón. Cuando recogemos las ofrendas, debemos hacerlo con ese ánimo. Cuando ofrendamos, debemos hacerlo con ese ánimo, con ese entusiasmo. Es para mi Señor, es para su obra. Cuando nosotros abrimos las puertas de la casa del Señor, también debemos hacerlo con ese mismo espíritu. Cuando limpiamos las bancas, cuando predicamos el Evangelio, cuando hacemos cualquier cosa dentro de la casa del Señor, entendamos que es un privilegio, que también lo podemos perder. Que Dios nos ayude a valorar esto y recordemos que el diaconado es un alto privilegio, no es un derecho, no es un derecho. Y dado que es privilegio, debemos sentirnos honrados al ser considerados como servidores de la iglesia del Señor. El privilegio de servir a nuestros hermanos en la fe. Si no entendemos eso, queridos hermanos, creo que no deberíamos estar en el diaconado. Porque el diaconado es un servicio de alta honra para cualquiera de nosotros. Qué grato es hablar de esto, queridos hermanos. Seguiremos adelante con la parte final de este capítulo, que es una especie de cántico doctrinal que revela la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, Dios mediante, el próximo lunes. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a alabar a nuestro Señor con un hermoso himno de la vida cristiana, el himno 135, digamos juntos, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis labios pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Hermanos queridos, gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Mi deseo es que cada uno de nosotros desee sinceramente el servicio al Señor y hacerlo así, en el nivel de la excelencia, empezando por la integridad de nuestro corazón. Y es una lucha. Alguien me dijo alguna vez, va a ser difícil encontrar personas así. Bueno, quiero plantearle el desafío. Yo quiero ser una persona así. Que ese sea nuestro sentir en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias por tus bondades y de manera especial gracias por tu palabra. Tú mereces lo mejor de parte nuestra, Señor. Nuestro mejor tiempo, nuestra mejor etapa en la vida, lo mejor de nosotros es para ti. Ayúdanos a entender esto, Señor, de tal manera que todo lo que hagamos para ti lo hagamos con ese nivel de excelencia. Te amamos, Padre Celestial, y anhelo que en esta noche tu reposo sea con nosotros. Bendice a mis amados hermanos que están conectados en este momento, que tu paz sea sobre cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una hermosa noche, hermanos.